Es empoderar a las familias para que ellos sean un aporte tanto para el niño, pero también para los profesionales, ¿ya? Sería, mira, si solamente abordamos el TDAH de una área, por ejemplo, dando estrategias en casa, o por ejemplo, solamente farmacológica, sería más o menos el análogo de, no sé, de si me quiebro un brazo y me lo operan, darme solamente medicamentos para la inflamación, dejando de lado todo lo que puede pasar respecto a ese brazo, o sea, es decir, la rehabilitación que tengo que tener a nivel muscular, de tendones, de ligamento, de hueso, incluso psicológica, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a intentar hacer justamente lo contrario. Las personas que tienen un hijo con trastorno por déficit de atención, los profesores que tenemos niños, los psicólogos que tienen pacientes, lo que debemos intentar hacer es abordar el trastorno del déficit de atención desde un área psicológica o conductual, que es lo que vamos a hacer un poco hoy día. Es decir, nosotros vamos a ir viendo cómo podemos ayudarle a los niños a controlar esta alta actividad motora, esta inatención, que también es bastante fuerte, ¿ya? Y este incontrol impulsivo. Pero a nivel neurológico, ustedes tienen que saber de que el médico tratante tiene que determinar si es necesaria un tratamiento farmacológico para poder intervenir a nivel de neurotransmisión. Y a nivel social y familiar, son los padres los encargados de crear un círculo allí, una interacción entre todos los profesionales. Es decir, son las familias, independientes si son los padres, son cuidadores, si son abuelitos, si son tíos, no. Es la familia del niño la que tiene que ver cómo yo puedo ayudar a este grupo de profesionales que está trabajando con mi hijo o hija. En el caso de que no hubiese un grupo de profesionales trabajando, porque no hay dinero, porque no hay acceso, porque no hay tiempo o porque hay cuarentena, no pasa nada. Lo importante es que tratemos de hacer lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos. Eso sí, teniendo en consideración que la intervención más adecuada y más efectiva siempre va a ser la intervención multimodal. Entonces, dicho esto, para que ustedes ya sepan de que yo en mi psicoeducación siempre hablo de esta intervención porque es la intervención que científicamente está comprobada que es la más adecuada para poder abordar a los niños con TDAH, ¿ya? Entonces, pongámonos en el contexto de que tenemos síntomas, o sea, tenemos una inatención, una hiperactividad y una impulsividad que son importantes. Hay niños que presentan predominio de inatención y hay otros que presentan predominio de hiperactividad e impulsividad. Y hay otros chicos que tienen le tocó la suerte de presentar ambos predominios, de un tipo combinado, ¿ya? Cuando esto sucede, tenemos que comprender de que la inatención es la incapacidad o la poca o la dificultad de poder focalizar mi atención, es decir, lo que ustedes están haciendo ahora, escuchando a Romina. Independiente de todos los factores que están así por el medio, que a lo mejor pueden ser problemas tecnológicos, que mi hijo me está llamando, que hay ruido ambiental, ustedes están focalizados en la Romina. Un niño con TDAH no es tan sencillo que pueda hacerlo, y menos sin ayuda, ¿ya? Entiéndase por hiperactividad ahora la dificultad o la incapacidad de mantenerme completamente quieto, es decir, de controlar de manera cerebral mis movimientos motores. Lo mismo pasa con la impulsividad, y la impulsividad a veces se refiere no solamente a la impulsividad motora, sino también la emocional y la cognitiva, los pensamientos. Son niños que o a lo mejor ustedes quisieran estar hablando ahora, pero vamos, nos controlamos porque hay que escuchar. Entonces, estas conductas son conductas que son un poco inapropiadas para el contexto, que generan problemas y que se llaman conductas disruptivas. Y cuando estamos en presencia de conductas disruptivas, lo que solemos hacer los adultos, me incluyo, y los profesores inclusive, y el sistema educativo es, se mueve mucho, lo dejo quieto. Es inatento, lo obligo a atender. Lamentablemente el cerebro no funciona así de fácil. Si fuera así de fácil no tendríamos el problema que generan los síntomas de la hiperactividad, o sea, del déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto?
siempre digo, bueno, tomamos una mala decisión como sistema educativo, incluso como padres, y queremos que el niño se quede quieto y que el niño atienda. Es decir, ahora que estamos todos con las clases online, queremos que el niño quede allí 45 o 40 minutos haciendo deberes, que no se mueva, que no haga nada y que más encima responda a los estímulos que el profesor a través de una base tecnológica que él además es nueva, porque él está acostumbrado o ella acostumbrada a utilizar la tecnología ¿para qué? En el chat, en el Messenger, etcétera, etcétera, no para estudiar, ¿ya? Entonces nosotros queremos que los niños se queden completamente quietos y además atiendan a un nivel de minutos ya un poco irrisorio y que lo hagan aún teniendo TDAH. Entonces yo les digo, padres que están al otro lado, y si hubiese alguien que no es papá y es profesor o tiene algo que ver con el tema del trastorno por déficit de atención, les comento que eso es un error, ¿ya? La neurociencia hoy día nos explica de que si obligamos a un niño con los síntomas del trastorno por déficit de atención, que ya ustedes saben, inatención, hiperactividad, impulsividad, mantenerse quieto y atento, lo que va a pasar es todo lo contrario. A corto plazo vamos a tener un niño que se frustre mucho porque no puede hacerlo, y no puede hacerlo no porque no quiera o no le apetezca, no puede hacerlo porque a nivel cerebral hay una neurotransmisión deficiente que le impide el autocontrol, ¿ya? Esta frustración va también a ir de la mano con la rabia, con la distracción, con la tristeza, con una autoestima deficiente, etcétera, 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 ¿ya? A largo plazo, lo que vamos a conseguir, tanto los padres como los profesores, si obligamos a un niño que no puede porque todavía el cerebro no está preparado para eso, a hacer algo, lo que va a hacer es que el niño se distraiga un poco más, ¿sí? Que tenga un bajo rendimiento escolar, porque hay una motivación también de por medio que no va a estar vinculada a obligar, díganme, a quién le gusta que lo obliguen o que le estén señalando algo que no puede hacer o exigiendo algo que realmente no puede entregar a nadie, ¿no? Cuando hacemos eso, lo único que generamos es más desmotivación, por lo tanto vamos a recibir un bajo rendimiento y también una interacción social deficiente. Además de eso, se va a acompañar que en edades de adolescencia o incluso antes puedan ir generándose otros trastornos como es el trastorno negativista desafiante, una persona que se siente de que no puede hacer nada o que siempre lo hace mal o que no está preparado, genera este tipo de reacciones, ¿ya? Entonces, nosotros negamos el movimiento y lamentablemente el principal problema, que es la hiperactividad y la inatención y la impulsividad, no desaparecen. Y además aumenta el nivel de estrés del adulto, el nivel de frustración del adulto, y además nos convertimos en adultos con una autoridad rígida y claramente poco competente, ¿no? Podemos estar gritando todo el día, que era lo que me pasaba al comienzo a mí, podemos hacer cualquier cosa y finalmente no logramos el objetivo, que es controlar la hiperactividad, la impulsividad y hacer que él atienda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es súper fácil, hay que permitir el movimiento. Pero ¿cómo se puede permitir el movimiento? Se tiene que permitir un movimiento de manera controlada, de manera planificada y de manera organizada. Y para esto no lo digo yo, por supuesto, esto lo dice la ciencia, hay estudios científicos que indican que permitir el movimiento genera que los niños tengan un mayor procesamiento cognitivo, que es justamente una de las habilidades cognitivas deficientes, procura también o genera que los niños aumenten su nivel de atención. Entonces, la ciencia hoy en día nos dice, padres, profesores, por favor, dejen de ese paradigma antiguo y traigan uno nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Van a haber personas que digan, es imposible hacerlo en clases, es imposible, Romina, aplicarlo en la casa, es que no me hace caso, es que no conecta conmigo, y bueno, pueden pasar todas esas cosas, ¿no? Pero también los adultos tenemos que ser bastante astutos para poder motivar a los niños a que nos sigan, porque finalmente la técnica que vamos a ver hoy día es súper efectiva, es entretenida y genera a nivel físico y mental puras bondades, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de comenzar con el tema propiamente tal de la gimnasia cerebral, ustedes tienen que olvidar ese paradigma o pensamiento antiguo
súper retrógrado, en que pensábamos que el silencio y la quietud absoluta es un buen ambiente de aprendizaje. De hecho, yo me acuerdo de que no hace mucho tiempo, muchos años, en mi colegio, se premiaba a los profesores que tenían al curso y a los niños más quietos y más en silencio, lo cual para la neurociencia es una aberración. El que esté el niño quieto y en silencio no asegura que haya aprendizaje. No hay nada que nos asegure que el niño está aprendiendo, ¿ya? Y además tenemos que recordar que el tiempo de atención de un ser humano sin trastorno por déficit de atención en proceso de formación varía desde los 6, 7 minutos hasta los 15 o 20, ¿ya? Entonces, luego de eso, nada nos asegura que el niño pueda seguir un hilo conductual, es decir, el que él pueda seguir metido o surfeando ahí el contenido. Por lo tanto, tenemos que tener claridad absoluta de esas pequeñas cositas, de la terapia multimodal, de que las técnicas son para los padres y para los profesores, para ayudar a los profesionales y al niño a que la intervención sea efectiva. Tenemos que entender de que el que esté quieto y el que esté en silencio no me asegura que aprenda, y que el movimiento no hay que negarlo, sino hay que entregarlo, pero de manera organizada. Cuando se hace eso, se genera una cantidad de cosas buenas para el niño a nivel cerebral y físico impresionante. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, vamos a entender de que el sistema educativo actual está bastante retrasado respecto a lo que necesitamos hacer con los niños, y en eso yo soy muy responsable en decirlo, de que nosotros como sistema tenemos esta falencia. Pero es importante de que ya los padres y los profesores comencemos a asumir esta falencia y comencemos también a ver cómo podemos arreglar esto. Entonces, para nuestros niños con trastorno por déficit de atención, con o sin predominio hiperactivo, esta técnica les va a venir de maravillas. Estas son pausas activas. La técnica de la gimnasia cerebral se puede organizar dentro de tu rutina, mamá o papá, en la casa o profesor en la escuela, como una pausa activa. ¿Qué es una pausa activa? Es la interrupción de una actividad que se está haciendo de manera cognitiva para realizar de 3 a 5 minutos una actividad física sencilla, ¿ya? Pero una actividad física sencilla con una frecuencia de cada 15 o 20 minutos, es decir, si la clase online del niño dura 45 minutos, lo que se puede hacer es cada 15 o 20 minutos hacer un break, decirle a los profesores que van a hacer un break con su hijo, un descanso con su hijo, porque los profesores tenemos que entender de que los niños aprenden de manera diferente, que hay necesidades educativas y que la inclusión permite el respeto. Y el respeto para nuestros niños con TDAH es permitir el movimiento y no negarlo, ¿ya? ¿Cómo se implementa? Se va a implementar siempre que ustedes presentándole antes el movimiento al niño, modelando el movimiento ustedes los adultos, a través de un video o ustedes mismos aprenderlo, para que él comprenda lo simple y lo sencillo que es. Es recomendable siempre indicarle al niño o a la niña los beneficios que tiene este tipo de movimientos. Ellos tienen que saber de que el trastorno por déficit de atención los genera ciertas dificultades para que ellos entiendan por qué aprenden un poco más lento o por qué les cuesta un poco más estar en silencio o controlar sus emociones o quedarse quieto. Porque un ser humano que no entiende lo que está pasando es un ser humano frustrado, porque además todo el tiempo tenemos a los profesores o a los padres diciéndole que está haciendo algo mal. Entonces, si él no sabe por qué actúa de esa manera, puede configurar en su cerebro, en la parte del hipotálamo, que soy bueno para nada, molesto todo el rato, no me puedo quedar callado. Entonces, como sugerencia, les digo de que es bueno que converse con sus hijos o con sus alumnos, si hay algún profesor, y que le comenten qué hace el TDAH, pero que no es grave, porque la neuroplasticidad, es decir, la capacidad que tiene el cerebro para poder adaptarse y crear nuevas funciones, nos permite disminuir estas dificultades de atención, de hiperactividad y de impulsividad. ¿Qué genera o qué beneficios tienen este tipo de pausas activas? Mejora el nivel de atención, ¿ya? Mejora el procesamiento cognitivo, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de poder pensar y procesar lo que entra en el cerebro, ¿ya? La rapidez. Por lo tanto, hay una mejora de rendimiento. Si yo pienso, comprendo y proceso mucho mejor el contenido, voy a tener mejores resultados, ¿ya?
Combate el sedentarismo, por supuesto, y eso es súper bueno porque activa la frecuencia cardíaca, y también le generamos en el niño, hoy en día que el sedentarismo está tan arraigado y es tan malo para el ser humano en términos energéticos, en términos cognitivos y en términos físicos, que se corte eso, ¿ya? Que el sofá o la silla no sea el único lugar donde tenemos que estar, de que hay que mover el cuerpo, y que no es malo moverlo, sino más bien hay que saber cuándo y cómo moverlo, ¿ya? Y por lo tanto esto genera que se disminuyan las conductas disruptivas, porque lo que está generando el problema es que el niño no puede controlar su actividad motora, porque en el cerebro tiene menos neurotransmisiones, es decir, menos conexiones neurísticas en el lugar en donde a nosotros, los que no tenemos TDAH, nos indican es momento de quedarte quieto. Y pum, nosotros nos quedamos quietos. Cuando éramos pequeños nos llevaban a la iglesia, se me hacía eterno, pero yo que no tengo TDAH, bueno, me quedaba quieta. Un niño que tiene TDAH, que lo llevan a la iglesia, como no puede hacer esa conexión, va a estar reptando por cualquier lado, se va a escapar porque hay un incontrol del movimiento motor, ¿ya? Lo mismo pasa con la impulsividad y obviamente con la atención. Entonces, ¿qué les voy a decir? Les voy a decir de que ahora vamos a entrar a bucear en la técnica de gimnasia cerebral, pero antes les quiero decir algo que es muy importante, yo creo. Les recomiendo que eviten asociar esta práctica, es decir, el movimiento, ya la canalización de la energía del movimiento, a desbordes emocionales, a la conducta agresiva o a crisis de pánico o a berrinches, ¿ya? Es decir, no cada vez que el niño ejecute algo así, yo voy a darle una técnica de gimnasia cerebral o de pausa activa, porque ¿qué puede hacer? Puede que el niño o el cerebro del niño asocie el sentirse a gustito moviéndose con el berrinche, el desborde emocional, la conducta agresiva, y los junte y lo haga cada vez más fuerte para poder obtener esto que le agrada, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer es solamente dejar este recurso para cuando, por ejemplo, el niño está haciendo algo que no le agrada hacer, las tareas escolares, porque porque tiene poco nivel atencional, porque le cuestan las cosas, porque puede generar alguna dificultad de aprendizaje. Entonces yo voy a dejar este recurso solo específica. Cuando hago la tarea, cuando estudiamos para un examen, en el colegio cuando estoy haciendo lenguaje, matemática, no lo voy a usar para educación física, por ejemplo, porque no tiene sentido, ahí ya movemos el cuerpo, sino más bien lo voy a usar cuando esté trabajando con el niño en situaciones en donde él se sienta, o con la niña, perdón, donde él se sienta o ella se sienta sobrepasado por los síntomas. Yo voy a coger esta técnica genial y la voy a aplicar, ¿ya? Entonces, voy a cambiar aquí no, todavía no, solamente quiero pasar ahí, Fran, que me ayuda. Entonces vamos a comenzar con las técnicas de gimnasia cerebral. Hay muchas personas que dicen, estas técnicas tienen algunas contradicciones, a mí no me gustan porque no hay suficientes estudios científicos, y bla, 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 bla. Lo que yo les voy a decir, queridos, querida audiencia, es que las técnicas de gimnasia cerebral son las técnicas, son súper serias, que fueron para, el objetivo de estas técnicas son fortalecer y lograr nuevas conexiones cerebrales, pero a través del movimiento. Fueron creadas desde el área del movimiento, de la kinesiología o fisioterapia, y son para ayudar a cualquier persona, pero específicamente, por ejemplo, a los niños que sufren de alta hiperactividad motora y de alta inatención, ¿ya? Porque a través del movimiento físico lo que se quiere hacer es activar algunas facultades o redes cognitivas que no están activadas producto de, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención. También es súper recomendado para niños que tienen dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento académico, por ejemplo, les cuesta leer, escribir, las matemáticas, el cálculo, se ponen muy nerviosos en los exámenes, también se recomienda para adultos mayores que ya están teniendo problemas un poco con el tema del desarrollo cognitivo, ¿ya? Para personas que tienen poca coordinación, o nuestros mismos niños con hiperactividad alta son un poco torpes motoramente hablando, también se recomienda.
Se recomienda para quienes incluso tienen problemas psicológicos como baja autoestima, o tienen problemas de planificar, organizar, etcétera, etcétera. Entonces, del mundo para el quien fue creado, los niños con TDAH, o sea, caen como anillo al dedo, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios? Ya me imagino que ya ustedes podrán comprender de que si optimiza la calidad de la atención y de la concentración, también hace lo mismo con la calidad de las capacidades motoras, ¿ya? Por lo tanto, permite de que el niño canalice esa energía, no la pierda, no se sienta culpable por querer moverse, porque es una condición que él tiene, y nosotros como padres y profesores inclusivos tenemos que respetar eso. Y permite también manejar el nivel de estrés, porque cuando yo estoy haciendo algo, me obligan a hacer algo que no puedo, que es estar quieto y atento, va a subir el nivel de ansiedad y de estrés, y vamos a tener un niño ansioso y estresado. Y eso, si no lo controlamos en la adolescencia o incluso antes, se puede confundir o puede darse la mano con ciertos problemas del ánimo, por ejemplo, depresiones, y cosas, procesos ansiosos, entre otras cosas, ¿ya? ¿Qué decía Paul Denison, que en 1969 crea esta técnica de gimnasia cerebral? Bueno, él decía, mira, voy a tratar de unir la lateralidad, el hemisferio izquierdo, el izquierdo y el derecho, ¿ya? Muchas veces las personas actuamos de manera un poco más lenta del procesamiento cognitivo, porque actuamos o mucho del izquierdo o mucho del derecho. Entonces él dice, mira, voy a generar movimientos que hagan que se enciendan ambos hemisferios al mismo tiempo, ¿ya? También voy a hacer que se generen movimientos en donde voy a trabajar con la parte frontal y la occipital, es decir, la del movimiento y la de la organización de las funciones ejecutivas. Justamente nuestros niños con TDAH, las funciones ejecutivas son las que tienen alteradas, ¿ya? Y también decía, mira, quiero activar un poco la parte medial del cerebro, el centro. Entonces él crea, a partir de sus habilidades, ¿no?, profesionales, él crea una serie, una secuencia de ejercicios que los denomina gimnasia cerebral, porque además de mover el cuerpo, activan algunas áreas del cerebro, ¿ya? Entonces, voy a comenzar a mostrarles a ustedes, voy a compartir acá la pantalla, voy a comenzar a mostrarles a ustedes de qué se trata esto de la gimnasia cerebral. Voy a tomar un poquito de infusión. Teniendo en consideración de que la gimnasia cerebral puede ser aplicada por cualquier persona que aprenda los ejercicios, es decir, que aprenda los movimientos, que sepa que la gimnasia cerebral no se aplica toda completa, no es necesaria, no tienes por qué aplicar todos los ejercicios, ¿ya? Como todo puede ser súper ultra flexible. Obviamente, si tienes la capacidad de poder, y tu hijo al niño que cuidas puede hacer todos los ejercicios, sería una maravilla, pero podemos empezar por parte, incluso solamente por el precalentamiento, y ya va a ser algo magnífico. ¿Cuándo lo puedes aplicar? Tú ya sabes que lo puedes aplicar en cualquier momento en que necesites que tu hijo o que el niño tome foco. Fíjate que si tú como adulto estás trabajando en el ordenador durante 40 minutos y ya estás cansado, se te va la atención a otro lado, tú haces un break y haces un movimiento, un estiramiento, un yoga ahí por ahí loco, regresa a trabajar y vas a ver cómo cambia la situación atencional. Lo mismo pasa con nuestros niños. Entonces, ya estoy compartiendo la pantalla, ¿ya se ve? Sí, perfecto. Me ven a mí también, y lo importante es que vean la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que ver qué ejercicios o qué movimientos enganchan más con el niño, ¿ya? Y bueno, yo acá doy una sugerencia de algunos que serían un poco más para atención, un poco más para la concentración y un poco más para poder disminuir la hiperactividad, pero en todo caso, el cerebro funciona de una manera interconectada, ¿ya? No es que vas a hacer un movimiento y solamente se va a aumentar la atención o solamente me voy a quedar más quieto, no, el cerebro es una máquina en donde va trabajando, y por eso que nuestros niños tienen tanta dificultad,
Porque a pesar de solamente tener dificultad en esta parte del cerebro, en el área frontal, el frontal es el que comunica con todas las otras áreas cerebrales. Entonces, ahí hay una afirmación de que nuestro cerebro trabaja interconectadamente. Y por eso nosotros, con el tema de la gimnasia cerebral, podemos tomar siempre, cada vez que yo vaya a aplicar movimientos de gimnasia cerebral, lo que yo les sugiero, no es siempre eso, hay otros profesionales que no sugieren esto, pero lo que a mí me funciona mucho es aplicar el pase, que es lo que ustedes están viendo allí, que es el precalentamiento, es decir, cómo yo paso por un todo, ¿ya? Desde energizo al niño, lo pongo un poco más claro, lo activo y luego lo hago que haga un movimiento que lo centra, ¿ya? Que centra el cerebrito. Entonces, yo recomiendo que el pase, que es lo que ustedes están viendo aquí, siempre se aplique y que luego pueden ir aplicando otros ejercicios, ¿ya? ¿Qué recomiendo? Que empiecen de menos a más. Es decir, si hacen estos 3 movimientos que van a ver acá, más uno más, perfecto. 5 minutitos, 4 minutitos, 3 minutitos, no tiene para qué ser más. Con eso ya van a ver que comienza a ser efectivo. ¿Por qué? Porque ustedes ven y es posible observar cómo el niño después del movimiento está más claro, está más atento, tiene más disposición. Obviamente esto va a ir bajando y le pasa a todo el mundo, no solamente a los niños con trastorno por déficit de atención, pero a nuestros niños con trastorno por déficit de atención todo se le hace mucho más complejo, mucho más difícil, porque recuerden, el cerebro de un niño que presenta déficit de atención tiene la parte más compleja del cerebro la tiene con un retraso en el desarrollo, ¿ya? Con menos neurotransmisión. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlo a generar más neurotransmisión de ese lado. Y la intervención, recuerden, multimodal es la clave. Y estas herramientas nos ayudan mucho más a potenciar todo lo que puede hacer una buena intervención multimodal. El primer paso del pase se llama energético, empieza de atrás hacia adelante si lo pudieron ver. Energético, ¿qué hace él? El doctor dice, mira, comienza siempre esta actividad con que el niño beba un vaso de agua, porque el agua es un transmisor de energía eléctrica dentro del cuerpo, que hace que el ser humano active algunas condiciones básicas que tiene nuestro cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo es mayoritariamente agua. Entonces un cuerpo deshidratado es un cuerpo que está más lento. Por lo tanto, recuerden que el cerebro es el órgano que ocupa más energía del cuerpo, un total del 25% de la energía total. Imagínense. Entonces un cuerpo deshidratado se pone lento y nuestro órgano que ocupa más energía del cuerpo con una deshidratación es mucho peor. Hoy en día que está muy de moda o que ya la gente no toma agua y que toman los niños zumos o jugos en caja en donde no tiene nada de agua, tiene todo de azúcar, el azúcar hace un pic de glucosa, la glucosa luego baja rápidamente y el niño ¿qué hace? Se queda exhausto, cansado. Nuestros niños, y menos azúcares porque el agua es lo que necesitan para poder hidratar ese cerebro que a veces está un poco más lento, porque el trastorno de desarrollo hace que sea un cerebro más inmaduros, menos preparado para hacer todo lo que necesita hacer, ¿ya? El doctor dice que después nosotros podemos seguir con un ejercicio de claridad, en donde activamos un poco las glándulas que tenemos aquí, y es algo súper fácil, el dedo pulgar se pone bajo la clavícula derecha y el dedo índice y del medio bajo la izquierda, y se aprieta, se hace una presión. Ustedes pueden hacer la presión ahora y van a ver que se siente un poco incómodo, pero luego de algunos momentos haciendo un círculo o dando golpecitos, pasa, ¿ya? Esta idea es glandular, es una activación glandular, entonces uno va haciendo esto y después hace exactamente lo mismo con la mano izquierda. Cambiamos, entonces ponemos izquierdo, derecho, siempre la manito contraria, como que afirma el abdomen para que la espalda esté derecha, los hombros hacia atrás, hacia abajo, y allí hacemos esto. Mira, un minutito en total, 30 segunditos por un lado, 30 segundos por otro, si no se puede menos,
no pasa nada. Lo importante es comenzar, ¿ya? A veces uno quiere, que a mí también me pasó, hacerlo todo perfecto, y no, lo importante es motivar al niño, oye, mira, vamos a hacer este ejercicio, te vas a poner los deditos acá, los otros dos acá, nada de decirle nada más, y vamos haciendo círculos o golpecitos, unos segunditos, y ya está, ahora pasamos al otro. Y así lo hacen un poco más dinámico y engancha un poco el niño con el tema. Los beneficios de activar, que se llama botones del cerebro que le puso, es que este ejercicio aumenta la tensión, ¿ya? Estabiliza la presión normal de la sangre al cerebro hacia arriba, alerta al sistema vestibular, que es donde se encuentra el equilibrio, por eso tenemos que estar paraditos y con la manito puesta en el abdomen para tener una composición de la columna vertebral hacia arriba, y por supuesto tiene otras cosas como consecuencias, o sea, ¿cómo se llama? Una estabilidad en el tema de la atención, obviamente te va a ayudar a tener mejor rendimiento en muchas cosas, pero dentro de las que dice que la lectura se ve beneficiada porque la visión, el movimiento de la visión también se ve aumentado. Recuerden que nuestros niños con trastorno por déficit de atención, en su mayoría, tienen una lentitud en el movimiento ocular, ¿sí? Entonces esto sería súper bueno. Luego pasan a la activación, que es el activo, la marcha cruzada. Esto es súper entretenido, lo único que tienen que hacer es pararse y simular que caminan, porque simular, no estoy caminando, y muevo un pie con la mano cruzado, por ejemplo, mano, brazo derecho, pie izquierdo, brazo derecho, y vamos ahí, 24 por lado, y lo hacemos, y ya ahí ya estamos transpirando, estamos todos ahí activados, los niños ojalá pudieran hacerlo mirando un punto fijo, ya estás moviendo el cuerpo, ya lo estás activando, y al cruzar el brazo con la pierna, lo que hacemos es activar ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? Entonces allí ya estamos activando el cuerpo, estamos cruzando el hemisferio cerebral, y cuando se cruza el hemisferio, se hace que sea un poco más rápido el procesamiento de la información. Obviamente esto no va a pasar al principio, es como todo proceso, pero si lo hacemos de manera sistemática, todos los días, cada vez que voy a hacer la tarea, obviamente voy a tener resultados a mediano y a largo plazo. Los resultados a corto plazo es que el niño se activa, es que el niño atiende un poco mejor y es que se entretiene, ¿ya? Porque a todos los niños les gusta mover el cuerpo. Ahora, con los adolescentes claramente es un poco más difícil, ¿no? Pero tampoco es imposible, o sea, los profesores lo podemos hacer, no sé cómo será el tema con los padres de niños adolescentes, porque ahí ellos son un poco, se niegan un poco más, normal, ¿no? Pero a lo mejor si ustedes les dicen de que eso va a generar cambios a nivel cerebral y le explican un poco de manera lúdica lo que está pasando en su cerebro, puede ser de que los niños enganchen, ¿no? Bueno, como dije, los beneficios es que activa directamente los hemisferios cerebrales, y siempre esta activación de ambos hemisferios va a hacer de que haya un aumento en el movimiento ocular, que eso es muy bueno, ¿para qué? Para la lectura, ¿ya? Intensifica, obviamente, la energía corporal, uno transpira, se los digo ahora, y obviamente reduce el estrés, ¿ya? Y van a terminar este precalentamiento, o sea, se toman el vaso de agua, hacen los ganchos de Cook, un lado al otro, unos 30 segundos por lado, luego la marcha cruzada, 24 pasos también por lado, para terminar con el gancho positivo, que lo que tienen que hacer es estirar los brazos, las manos, ahora las cruzamos y dejamos los deditos hacia abajo, y las acerco al cuerpo dando una vuelta. Lo importante es estar de pie y poner un pie, el pie derecho, delante del pie izquierdo. Eso es súper complejo al principio porque quiere decir que está activando el centro, el equilibrio. Y como todo ejercicio nuevo, es un poco dificultoso. Qué pena que acá no me pueda parar y mover como me gustaría, pero imagínense hacer esto estando de pie y que además mi pie derecho esté adelante del pie izquierdo. Es decir, tiene que, eso es, Pati, muchas gracias. Tiene que pasar el pie derecho e izquierdo. Activar espalda, hombros hacia atrás y hacia abajo, y aquí en esta posición estar más o menos 1 minuto. Luego soltamos y llevamos el pie hacia el otro lado. Lo importante aquí, a pesar de que toda la majamama que hacemos con las manos, lo importante son los pies, es decir, que cambie la dirección del pie.
El pie derecho ahora va hacia atrás, el pie izquierdo hacia adelante, y hago exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí ya tendríamos la activación, es decir, el proceso de precalentamiento. Y pueden dejarlo aquí y siempre hacer esto solamente. No es necesario que sigan y sigan y sigan, o que hagan una gimnasia cerebral súper ultra larga, no, no es necesario. Pueden hacer algo cortito, breve, pero que sea entretenido. Si no tienen mucho tiempo, si solamente tienen 3, 5 minutos, porque la profesora no les permite más, porque, o porque tú te tienes que ir a trabajar y quieres supervisar que haga la tarea, bueno, hagan el precalentamiento y ya está, ¿ya? Luego hay otros ejercicios, otros movimientos que sirven, por ejemplo, un poco más para el tema de la atención. ¿Dónde yo te sugiero que apliques esto? Bueno, cuando están estudiando para algún examen, cuando tienen que leer un libro, por ejemplo, que a nuestros niños tanto les cuesta leer, cuando tienen que, no sé, responder preguntas después de leer algún tipo de lectura, ¿ya? Entonces, ahora, como ustedes ya saben, esto es flexible. Ustedes no solamente pueden utilizar estos ejercicios para estimulación de memoria, solamente para estimular la memoria, no, porque esto, como el cerebro trabaja interconectado, va a ayudar a todo. Entonces, si te aprendes y te gusta eso, bueno, lo aplicas y ya está. De hecho, el gateo cruzado es súper fácil, porque es transpirar también, llevar codo izquierdo, rodilla derecha, codo derecho, rodilla izquierda, y hacemos 24 de estas por lado, transpiramos, activamos todo, la posición tiene que ser firme, la columna vertebral siempre activa y hacia arriba, eso es súper importante. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Es ideal para calentar el cuerpo, para canalizar la energía y para activar los hemisferios cerebrales. De nuevo estamos cruzando hemisferio izquierdo con derecho. ¿Eso qué hace? De que seamos más rápidos en el procesamiento de la información. Obviamente activa también todo lo que es el canal auditivo y la visión. Recuerden que nuestros niños tienen el movimiento ocular más lento y por eso les cuesta el tema de la lectura, ¿ya? Intensifica, la energía corporal, por lo tanto, lo que hace es centralizar pero bajar el estrés que genera el tener que estar quieto cuando no se puede estar. Recuerden que nuestros niños no es que se quieran mover, es que no pueden dejar de moverse. Los de predominio inatento tienen bastante suerte, ¿ya? Pero solamente en eso, porque en el resto corren la misma suerte que todo tipo de, el TDAH. Luego vienen los giros de cuello. Esto es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque los beneficios que tiene esto es relajar toda esta zona, permite mejor respiración. Cuando hay una mejor respiración, hay una mejor oxigenación del cerebro, y cuando hay una mejor oxigenación del cerebro, las capacidades básicas, que por ejemplo son la atención y la memoria, se ven beneficiadas, ¿ya? Nuestros niños, como son impulsivos, respiran cortitos. Y esa respiración cortita genera que su cerebro esté menos oxigenado. Cuando ustedes vean esto, el giro de cuello, es decir, el inclinar la cabeza, mentón a pecho, y llevar la cabeza de un lado al otro, arrastrando el mentón por el pecho, siempre con los hombros hacia atrás y hacia abajo, y la columna vertebral erguida, sirve muchísimo, ¿ya? Muy bien. Esto, Pati, 1 minuto y es relajante además, es entretenido. Toda la atención, nuestros niños siempre tienen mucha atención, igual que los papás, igual que los profesores, que tenemos niños con TDAH. Entonces esto sirve para, y toda la atención de nosotros, ¿dónde la canalicemos? Acá, en la zona cervical. Esto sirve mucho para liberar la tensión y para generar este canal, que el canal de respiración sea un poco más directo, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a los puntos positivos. Aquí, ¿qué tienen que hacer? Bueno, de 6 a 7 movimientos ponemos el índice y el del medio, ¿ya? Y masajeamos haciendo círculos arriba de las cejas. Hacemos esto de un lugar al otro, de manera suave, luego puede ser más intenso. Ustedes van a ver que se siente como un hormigueo en la parte de la frente, algo súper rico. Siempre tienen que decirle a los niños que estén con la espalda erguida, para eso tenemos que llevar los hombros hacia atrás y hacia abajo. Eso genera que la cadena de respiración y la columna vertebral esté en su lugar, ¿sí? Los beneficios de esto es que mejora la memoria, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos activando, estamos estimulando todo el hueso frontal.
en el frontal están todas las funciones ejecutivas base y dentro de eso está la memoria, la atención y todo esto que tienen nuestros niños, justamente el trastorno de atención por déficit de atención es el que lo dificulta, ¿ya? Ahora, no es que haciendo el círculo así vayamos a mejorar de un día para otro la atención, eso no, eso va acompañado de una alimentación correcta, de horas de sueño correcto, de estimulación cerebral, y la gimnasia cerebral te ayuda a ¿qué? A canalizar el movimiento, a aumentar la atención, porque lo que hacemos además es que el cuerpo es un conductor de lo que hay adentro, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante que nuestros niños puedan practicar este tipo de intervenciones. Hay ejercicios también de gimnasia cerebral que son un poco más para estimular la concentración. Recuerden que la atención es la habilidad que tiene el ser humano para focalizar. Pero yo ya estoy focalizado en ti. ¿Qué pasa ahora? Tengo que atenderte o tengo que concentrarme en ti durante 40 minutos. Diferente. Yo atiendo y luego tengo que sostener la atención a través de la concentración. Entonces, imagínense, nuestros niños con TDAH tienen la atención mala. ¿Cómo van a concentrarse si no tienen el prerequisito que es la atención? Imagínense lo difícil que es para un niño con TDAH aprender algo. O estar en una charla o en una clase de 45 minutos que a veces es súper fome además, y que no son lúdicas. Entonces, imagínense, pero para esto, este doctor nos decía, bueno, hay técnicas también para poder mantener ese foco en la concentración. Y por ejemplo, yo trabajo con un médico quiropráctico que también él ve muchos temas de parálisis, por ejemplo, y a los pacientes con parálisis cerebral, que tienen problemas motores, lo que hace es este tipo de ejercicio. ¿Qué tienes que hacer acá? Tú tienes que imaginar que tu brazo es un elefante, esto para los niños pequeños es genial, pero para los niños grandes les hace súper bien, ¿ya? Pero obviamente, mientras más pequeños empecemos, mucho más fácil. Imaginar que el brazo es una extensión de la trompa, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Plantarnos en el suelo sin que flexionamos las rodillas, flectamos las rodillas, pero no se pueden mover las piernas. Elevamos el brazo y lo que tenemos que hacer es que el brazo derecho nunca se despegue de la oreja, ¿sí? El torso, la cabeza, la mano, los dedos de la mano, el brazo funcionan como una sola unidad. Estoy pegada desde el torso, el brazo, todo y la cabeza. Entonces, inclinado con las piernas en flexión, yo voy a comenzar a mover, a dibujar un 8 imaginario con mi mano. Para dibujar el 8 imaginario yo tengo que poner un punto fijo en el centro, ¿ya? Punto fijo, subo y comienzo a dibujar este 8 imaginario que luego en algún momento tiene que pasar por el punto del centro, ¿ya? Y lo voy haciendo cada vez más rápido y más rápido. Aquí lo importante es que el ojo siga la mano, coordinación óculo-manual, que mi cuerpo no se mueva a la parte baja, sino más bien se va a mover solamente el torso, ¿ya? Aquí no se puede ver muy bien, qué pena, pero también puedo compartir con ustedes algunos videos de esto que tengo, para que ustedes lo vean mejor, ¿ya? Y esto sería el elefante. 3 repeticiones por lado, primero lo hago con la derecha, luego con la izquierda, ¿para qué? Para conectar los hemisferios cerebrales, para llegar al centro, para conectar frontal con occipital. Es súper importante que se comprenda que todo lo que se procesa aquí adelante también necesita de movimiento. Las personas aprenden mucho mejor cuando juntamos, cuando conectamos el cerebro, ¿ya? Entonces, esto me ayuda a cruzar la línea del medio, y activar, por ejemplo, la comprensión auditiva. Los niños que tienen problemas de comprensión, colabora con el habla, con la ortografía, beneficia la comprensión de las matemáticas también, porque al cruzar los hemisferios lógico y el creativo, el niño va a tener un procesamiento de información mucho más rápido. Luego viene este que es súper fácil, no tienes que hacer nada más que poner los deditos de la mano, siempre se hace con las 2 manos, ¿ya? Entonces 1 minuto por cada mano, uno debajo del labio y la otra, la mano sobre el abdomen, el vientre bajo, ¿ya? Tienes que siempre llevar los hombros hacia atrás, hacia abajo, columna vertebral erguida, e intentar mantener el centro, es decir, no moverte. 1 minuto estoy así, los niños se comienzan a reír, yo también me reía con los niños, qué sé yo, después ya lo hacen de manera automática y luego hacia el otro lado.
Esto les va a ayudar para comenzar a centrar la concentración. Obviamente, como yo presiono, activo algunos mecanismos ecteroceptivos de esta parte del rostro, y toda activación ecteroceptiva, ¿dónde va? Va al cerebro. Entonces, imagínense el niño todo el rato sentado en la silla, escuchando algo que no le interesa mucho, sin poder enfocar porque tiene la atención mala, queriéndose mover. O sea, si yo hago estas cositas tan pequeñitas, estas intervenciones tan cortitas, pero que van estimulando el cuerpo, pero que toda esa estimulación llega al cerebro, ayuda mucho a que se pueda centrar. Este es genial porque se llama sombreros de pensamiento, y con los deditos, el pulgar, el índice y el centro, comienzo a apretar desde arriba hacia abajo, desde arriba hacia abajo, puede ser 1 minuto, menos de 1 minuto, ustedes van a ver cómo se siente como un poquito extraño, después como un poco relajante, siempre con los hombros abiertos, los brazos bien arriba, qué sé yo, y cuando ya se pasa el minuto, ustedes pueden utilizar un cronómetro. Yo ponía el móvil, el celular con cronómetro, ya 1 minuto, competencia, y ahí todos concentrados, mirándose la punta de la nariz. Se pueden hacer cosas muy divertidas y muy fáciles, rápidas, de 1 minuto. Mejora la audición, el sentido del equilibrio, porque cruza el cerebro, y mejora la comprensión también oral, entre muchos otros beneficios que tiene este ejercicio. La lechuza es muy parecida a lo que hacíamos con el cuello, pero ahora activamos pecho, ponemos y cruzamos los hemisferios esta vez. Ponemos mano derecha, hombro izquierdo, y hacemos hacia un lado y hacia el otro. 3 veces por lado, intentando que la cervical vaya lo más hacia el costado y lo más hacia el otro lado. Luego bajamos, mano izquierda, hombro derecho, cruzamos hemisferio y comenzamos 3 por lado, rápido, lento, como ustedes quieran, siempre deseándoles, inhala y exhala, profundiza la inhalación, y cuando ya tienen, ¡pum!, se acabó, listo, podemos regresar al ejercicio. Imagínate todo lo que tú puedes hacer con un niño que está haciendo deberes y está llorando y no quiero, porque ellos, de verdad, para ellos es un trauma. Entonces, tú lo puedes ayudar con este tipo de ejercicios y cortes rápidos, ¿ya? ¿Qué hace este ejercicio? Siempre todos los que trabajemos con el cuello, bueno, este cruza los hemisferios, libera la tensión del cuello, de los hombros, activa mucho la concentración al tener el tema de que nos ayuda a respirar mucho mejor, y por supuesto, como estoy haciendo esto que hago cuando yo leo, va a permitirme a mí poder hacer el ejercicio de la lectura, ¿ya? Entonces, súper buena, es bueno para, por ejemplo, cuando los niños van a leer, ya antes de leer, mira, vamos a hacer este ejercicio, hacemos un cruce, algo que active, y ahora ponemos la lechuza, y listo, ya está, ahí ya lo tenemos. O sea, no tenemos que hacer todo a la vez para poder hacer gimnasia cerebral o una pausa activa, ¿ya? Y ya llegamos al final antes de, por supuesto, ustedes me pueden hacer preguntas y todo lo que ustedes les apetezca o necesiten. Estos ejercicios son para el control mayoritariamente de la hiperactividad, pero recuerden, no solamente hace eso, porque recuerden de que el cerebro es como funciona de manera cruzada, así que el cerebro es una máquina muy compleja. Este es el 8 perezoso, yo lo uso también con los pacientes que tienen, por ejemplo, incluso problemas de parálisis cerebral, es decir, parte del cerebro está con poco funcionamiento o nulo funcionamiento. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que se crucen los hemisferios, hace que se lleve a un centro, y hace que el niño además se concentre. ¿Cómo se hace? Ponemos un dedito, un punto fijo, señalizamos al dedito un punto fijo. Mira, pueden hacerlo en una pared primero, en un papel, en una cartulina, con un plumón, con un marcador, si quieren al comienzo. ¿Y qué hacen? ¡Pum! Un punto fijo. Siempre se empieza hacia la izquierda, hacia arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar todo el tiempo el dedo, o el marcador, o el plumón, o el lápiz que tengan, ¿ya? Se puede hacer de manera imaginaria, o se puede marcar en un espacio grande. Ojalá un pedacito de cartulina, o una pared, o una pizarra, si tienen en casa. ¿Qué tengo que hacer? Mirar el movimiento del dedo en el aire, o en la pizarra, o en el papel. Pero mi cabeza no se mueve solamente mis ojos. Entonces, inhalo, elevo, cruzado hacia arriba, hacia la izquierda siempre. Voy hacia abajo, llego al punto de inicio y ahora cruzo
hacia arriba, hacia abajo, y luego llego nuevamente al punto de inicio. Estos son los 8. Esto lo hago cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Obviamente el niño no lo va a poder hacer tan rápido al principio, pero lo hago cada vez más rápido. Yo no pierdo la visión del movimiento de mi dedo o del lápiz que estoy utilizando, y bueno, luego lo hago hacia el otro lado, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes lo hagan, van a ver cómo el cerebro como que se marea un poquito, no va a poder, pero si lo usan, si lo hacen, con el tema del papel o de la pizarra, van a ver de que es mucho más fácil después seguir el movimiento. De hecho, lo pueden dejar escrito para que el niño sepa, ya tengo que ir, punto de inicio, arriba, izquierda, abajo, cruzado, y voy haciendo. Y la idea es que se coordine el movimiento, que el movimiento sea cada vez más rápido, que el movimiento se siga con el ojo, que la cabeza no se mueva, que el cuerpo esté inmóvil. El desafío es seguir el 8 que se dibuja de manera imaginaria o en el papel o en la pizarra, ¿ya? Esto se realiza 3 veces con la mano izquierda, 3 veces con la mano derecha, perdón, lo dije al revés, izquierda, derecha, y 3 veces con las manos juntas. Entonces ponemos así, o doble plumón, o doble lápiz, y comenzamos siempre hacia la izquierda, hacia arriba, abajo, derecho, cruzado, y voy, esto es un juego. Yo intento no mover mi cabeza, pero mis ojos tienen la rapidez de seguir el movimiento en el 8 o en el infinito, donde yo cruzo los hemisferios cerebrales, ¿ya? Esto es un juego, si se fijan, no es algo fome, no es algo, a veces genera un poco de desafío, porque al principio cuando yo lo intentaba hacer, sabes que no podía, ¿ya? Mi cerebro me decía, pero Romy, ¿qué estás haciendo? Y luego ya es casi automático, ¿ya? Mejora la comunicación escrita, es decir, nuestros niños que siempre generan problemas de aprendizaje de la escritura, disgrafias y el TDAH, dislexia y el TDAH, disgrafia y el TDAH, discalculia y el TDAH, van de la mano. Entonces, esto le hace súper, súper bien. Establece mejor ritmo y fluidez necesario para una coordinación ojo-mano, que es lo que falta para poder escribir de manera adecuada. Estimula los músculos largos del ojo, porque yo todo el tiempo tengo que estar mirando el movimiento e intentando no mover la cabeza. Es un desafío gigante, ¿ya? Obviamente va a trabajar los músculos largos, va a generar desgaste energético, movimiento corporal, porque está con el brazo acá del murciélago, a las mujeres se nos cansa, y favorece que, por ejemplo, el pensamiento, como cruza los hemisferios cerebrales, sea un poco mejor el procesamiento cognitivo, ¿ya? El doble garabateo, que es el siguiente ejercicio, es muy, muy parecido al anterior, pero este es un poco más tranquilo. Yo también puedo usar 2 lápices o solamente los dedos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a estirar los brazos hacia el frente, poniendo los índices o los lápices, y vamos a trazar garabatos o cosas locas, ¿ya? Ninguna figura que sea figura propiamente tal. Si se traza no hay problema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir siempre desde arriba hacia abajo y desde el centro hacia afuera. Entonces, las primeras veces yo recomiendo que se haga sobre un papel, sobre una pizarra, para que el niño vea. Entonces, con 2 lapicitos vamos diagramando, el movimiento tiene que ser simétrico, es decir, si yo hago hacia el lado dos líneas en diagonal, las hago en diagonal. Si después regreso al centro, si salgo así como pum, 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 tiene que ser todo coordinado, hasta que el niño pueda lograr hacerlo sin papel y sin lápiz, y siempre desde arriba hacia abajo, garabatos desde arriba hacia abajo, y desde el centro hacia afuera. Esto tiene que durar 1 minuto, menos. Ustedes le dicen, ya, hora del doble garabateo, y ya listo. Nuevamente después, foco. Así de simple y de sencillo, ¿ya? Todo esto te va a ayudar muchísimo, mamá o papá, o cuidador, a generar que el niño pueda cruzar hemisferios, activar todo lo que necesita para poder desarrollar la habilidad óculo-manual, y que tenga una escritura gráfica mejor, ¿ya? Otro ejercicio para disminuir la hiperactividad y también cruzar hemisferios cerebrales, porque seguimos trabajando con los 8
perezosos, porque son como un infinito, ¿no? Como el símbolo del infinito, es la mecedora. Aquí necesitaríamos que el niño, si está en sala, tenga un espacio para poder estar sentado, y si estás en tu casa, bueno, ahí es mucho más cómodo, ¿no? Nos sentamos y cargamos el área del coxis, es decir, los glúteos, pero la parte de arriba, ¿ya? Acomodamos los brazos como un soporte en el suelo, y lo único que tenemos que hacer es activar el abdomen, como abdominales, fuertes, firmes, y comenzar a dibujar los 8 que ya hemos dibujado con la mano y con ambas manos, ahora las dibujamos con los pies. Siempre intenten seguir con la mirada la dirección del pie, que la cara no se mueva para que el movimiento ocular sea el que se active. Así de simple. Hacemos 1 minuto hacia un lado, 1 minuto hacia el otro. Obviamente podemos empezar de 30 segundos por lado o menos, lo que ustedes puedan, lo que el niño aguante. Siempre tienen que adecuar todo a las características de su hijo o su hija. Este mejora la atención, la concentración, la habilidad para trabajar, genera mucho desgaste físico, por lo tanto el niño ya después no quiere mucho moverse, activa los abdominales, o sea, es una zona súper buena, y esto sirve mucho para los niños cuando tienen que estar mucho tiempo sentados, ¿ya? Porque el estar sentado a nadie le gusta demasiado, menos a un niño con hiperactividad. Sí, mi Romy, justo estaban ahorita haciendo algunas preguntas. Sí, no sé si los puedo ir respondiendo enseguida, o de dónde, que yo no veo las preguntas. No, yo te puedo leer las preguntas. Ya, perfecto, sí, dale. Sí, mira, me dice, buenas tardes, Susana Rojas, dice, ¿qué tipo de método de estudio es recomendable para un niño que tiene déficit de atención con hiperactividad? ¿Y cuánto es 2 horas diarias seguidas en la computadora? Me imagino, es recomendable la pausa activa, la pausa activa. Mira, ¿qué técnica? La técnica va a depender de qué es lo que quieras disminuir, eso es súper importante. Yo ahora estoy dando una técnica para disminuir la hiperactividad, para canalizar la hiperactividad y la impulsividad, y que los niños puedan además concentrarse un poco. Entonces la técnica va a depender de qué quieras disminuir, y los padres nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué está interfiriendo más? ¿La hiperactividad, la impulsividad, el control de emociones? Porque hay niños que hiperactivos no son, pero son un volcán emocional. Entonces eso, pregúntatelo, dímelo, y ahí yo te aconsejo. Y lo otro, 2 horas en el computador es demasiado para cualquiera, ¿eh? Para un adulto, para un niño, o sea, yo te recomiendo que hagas una pausa activa cada 15 o 20 minutos. Si tiene que estar 2 horas de corrido, que eso es imposible para cualquier persona, o sea, neurológicamente no es adecuado, porque un ser humano tiene más o menos un promedio de 20 minutos de atención. Imagínate un ser humano con TDAH, o sea, no sobrepasa los 5 o los 6 minutos. Entonces yo te recomiendo que hagas pausas activas, dependiendo obviamente de tu hijo, pero si se concentra más o menos bien, 15 o 20 minutos. Y metas estas pausas activas de movimiento, no tiene ni siquiera por qué ser esto. Puede ser, inhala, eleva los brazos, exhala hacia abajo, y ya está. 5 respiraciones profundas, inhalando y exhalando, y volvemos al trabajo. Una pregunta también, que es la mayoría que me dice, ¿qué edad? ¿Qué edades? ¿Para qué edades son todos los ejercicios que estás Ya. dando? ¿O es recomendable para niños o para adolescentes? La gimnasia cerebral es recomendable para todas las edades, incluso para la edad adulta. De hecho, este doctor trabajaba con personas que tenían en ancianidad, con Alzheimer y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que se recomienda más o menos desde los 5 en adelante, lo cual no se quiere decir de que no se puede aplicar a los niños de 3, 4 añitos. No. Ahora, la efectividad de la técnica va a comenzar de los 5 en adelante. ¿Por qué? Porque ahí el niño va a poder seguir una instrucción de manera más precisa. ¿Hasta qué edad yo digo que me funcionaba perfectamente? A pesar de que el doctor dice, mira, puedes aplicarlo hasta la vejez, a mí me funcionaba súper bien hasta los 12 años, 13 años. Después de eso, lo que hacía era buscar otros ejercicios de gimnasia cerebral para que fueran más difíciles para niños más grandes. Entonces lo que hace es desafiarlo. Entonces yo hacía unos ejercicios con la mano, que era dar vuelta, qué sé yo, pero coordinado, ¿no? Y claro, esos ejercicios un poco más desafiantes estimulan más al adolescente y enganchan un poco más. Estos ejercicios, dice la literatura, que sirve para todo. Pero yo te digo que en la práctica me sirvió más o menos hasta los 12, 13 años.
Después había una desconexión, no me tomaban mucho en cuenta, entonces yo buscaba en internet gimnasia cerebral para adolescentes o adultos, y ahí aprendí a utilizar las manitos con la técnica, y lo que hacía era desafiarlo. Apuesto que no puede, ya, si yo ya te enseñé esto, es súper fácil para ti, pero apuesto que este ejercicio te va a costar un poco. A ver, desafiando a un niño, obviamente se estimule, ¿no? Sí, también me dice, buen día, dice, ¿los ejercicios también sirven para la crisis de pánico? No, no. Estos ejercicios ayudan a bajar el estrés, por lo tanto, una consecuencia es que los niños bajen el nivel de ansiedad y disminuyan las crisis de pánico, pero no son directos para las crisis de pánico. Para las crisis de pánico lo que tendríamos que hacer es poner ejercicios un poco más de relajación, de control de respiración. Cuando viene una crisis de pánico, el niño ya tendría que tener aprendido alguna técnica de respiración o de relajación para cuando viniera el estrés, esta situación. Ahora, si tú aplicas estos ejercicios de manera constante, va a disminuir la probabilidad de tener ansiedad, que es lo que genera la crisis de pánico. Claro, también me dice más o menos, vuelvo, que la mayoría de preguntas también dice la pausa activa. ¿Cuánto tiempo tiene que ser? ¿Cuánto tú le puedes poner? ¿5 minutos, 10 minutos? 5 minutos. Yo Sí. diría entre 3 y 5 minutos. Ahora, si tú tienes un hijo que de verdad es muy activo a full, bueno, 10 minutos, dale 10 minutos, 8 minutos, pero yo tuve casos importantes de hiperactividad y con 5 minutos, pero a full, yo le ponía ahí mi color también y yo terminaba transpirando y con mi delantal ahí todo mojado, pero claro, con 5 minutos está, ya no necesitas, porque recuerda que no lo vas a hacer una vez. Si tú estás con tu hijo haciendo una tarea, cada 20 minutos vas a hacer una pausa activa. Si tú eres profesor y estás en la sala, lo mismo, cada 20 minutos, entonces en realidad no es necesario todo 1 hora de pausa activa, porque eso es imposible, o sea, el niño se va a aburrir además. Claro, eso sí. Todavía seguimos porque ya mismo se nos acaba. Para que vuelvan a entrar, Romy. Ya. Sí, porque ya estamos terminando, pero para que vuelvan a entrar, ya, linda. Ya, sigue nomás, todavía tenemos 4 minutos. Tenemos 4 minutos, bueno. Ya ingresamos otra vez, por favor, para finalizar. Perfecto, Y que para finalizar. Exacto, y que nos cuente Romina cómo la encontramos, dónde está y los videos que nos están pidiendo. Para que te presentes. Entonces, esta activación de brazos es súper importante para poder también centralizar y enfocarnos. Esto es lo único que tienen que hacer, es hacer que el niño levante el brazo y con el brazo contrario vaya desde tire el brazo de adelante hacia atrás y el brazo que está arriba haga una presión. O sea, yo lo voy a empujar y él me va a hacer la contrapostura. Vamos a hacer lo mismo de un lado de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera y de adelante hacia atrás. Unos segunditos. Es como una lucha. El brazo de arriba quiere ir, o sea, el brazo de arriba no quiere moverse y el brazo contrario hace una lucha, una contrapostura de adelante hacia atrás, de un lado al otro y así. Y hacemos lo mismo con ambos brazos. Esto hace que se transpire bastante, pero mejora la comunicación escrita porque lo que está haciendo es activar toda la función propioceptiva de ambos brazos, ¿ya? Establece también una mayor musculatura de los músculos largos. Este que sigue se llama energizador. También sirve para el tema de la hiperactividad. Esto tiene que ver mucho con la respiración, con la buena postura, inhalar, poner las manitos sobre el escritorio y al exhalar hacerlo por partes, llevar primero mentón, pecho, cabeza abajo y hasta llegar con la frente hacia abajo. Esto yo lo usaba mucho cuando quería que se controlaran, pero no quería activarlos tanto, ¿ya? Entonces es algo súper fácil y que va a aumentar la tensión, la relajación y el control motor fino, porque siempre es algo o como lo manual, o sea, estamos inhalando, exhalando, llevamos mirada hacia abajo y ahora hasta llegar a la mesa. Son cosas súper sencillas, si se fijan son detallitos súper simples, pero que pueden hacer una gran diferencia. ¿Cuántos minutos nos quedan? 2 minutos. 2 minutos. Vamos a ver si podemos terminar la flexión de pie. Aquí se sube el pie un pie sobre el muslo contrario. Pie izquierdo primero, pie derecho después o viceversa. Se ponen
las manitos apretando lo largo de la pantorrilla, donde empieza la pierna y donde termina la pantorrilla, el musculito, ¿ya? Se aprieta suavemente hasta que se ablanden. Siempre los niños ahí tienen el músculo rígido, porque la hiperactividad controlada a fuerza hace que esto se ponga un poco más duro. Entonces, nosotros solamente tocamos hasta que se ablande, ¿ya? Y de manera simultánea, cuando ya tenemos ambas manitos en las extremidades de la pierna, lo que tenemos que hacer es flexión e extensión. Flexión, extensión, y así estamos trabajando los tendones de esta parte de la pierna. Recuerde que nuestro cuerpo humano está completamente conectado, es decir, el tendón de acá va a comunicarse con alguna parte de arriba y con el cerebro, porque el cerebro manda a que se alargue o se acorte el tendón. Y los niños cuando están demasiado tiempo sentados, comienzan a tener allí dolores como en la parte baja del tobillo, ¿ya? Reeduca el movimiento para restaurar la longitud natural de los tendones de los pies, este ejercicio, y la parte inferior de la pierna, lo que hace de que los niños puedan estar con sus piernas más relajadas. El niño con hiperactividad siempre tiende a estar moviendo los pies y a poner rígida esa musculatura. Entonces eso lo puede ayudar. Lo mismo va a ser este ejercicio que les encanta mucho, demasiado, en donde lo único que necesitamos es una silla, estirar brazos, poner piernas, flexionar una pierna y todo el peso del cuerpo hacia adelante, para que nuevamente el tendón se alargue. Estamos buscando relajar esta parte de la pierna, ¿ya? Eso Ya lo mismo hacemos. se acaba mi Romy. Entonces, Perfecto. Ahora mismo entra. Exacto, para que siga ahí. Ya Ahora está. mismo entra. Frank lo hace. Sí, ya mismo sale. No sé en qué tiempo, dice menos de un minuto, o sea que ya. O Así sea que que no se ya. olviden de ingresar nuevamente también para las Sí, porque preguntas ya con nos quedan Romina. los últimos ejercicios. Claro, y con Romina para que nos cuente un poquito más de ella y a finalizar. Mismo, bajamos el talón del pie izquierdo y cambiamos de posición. Ahora hacemos lo mismo con la otra parte de nuestro cuerpo. Siempre estirando lo más que se pueda toda la cadena posterior completa, espalda, piernas y pie. Y obviamente también los brazos. ¿Se escucha? Sí, sí, Romina, sí se escucha. Perfecto. ¿Qué hace esto? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son muchísimos porque recuerda que el cuerpo está conectado por todos lados, entonces estirar el cuerpo es una de las maravillas más perfectas que uno podría hacer a diario, ¿ya? Pero yo sigo insistiendo de que la parte de los tendones del pie de los niños, como son muy activos y siempre muy rígidos porque siempre están en tensión, lo que tenemos que hacer es relajarlos, ¿ya? Para que la musculatura se relaje y deje de ser tan tónica y tan propensa a estar como apretada, ¿ya? Esos son los ejercicios de gimnasia, de las pausas activas que propone este tipo de gimnasia para activar el cuerpo y el cerebro del niño, que son súper importantes, más si nosotros tenemos niños con trastorno por déficit de atención, más si son de predominio hiperactivo e impulsivo, ¿ya? Este doctor también nos dice, y que tiene mucha razón, que a mí me parece súper lógico, que la música barroca, que tiene un ritmo de 60 golpes, sirve mucho para poder concentrar a los niños en el momento en donde ellos están haciendo sus tareas. Entonces él sugiere, obviamente, personas grandes o pequeñas, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de esto para ser aplicado a niños con trastorno por déficit de atención. Él sugiere que con este tipo de música hagas que tu hijo o hija, alumno o alumna pueda hacer sus deberes, ¿ya? Es una sugerencia, por supuesto. A mí me parece súper y siempre en mi sala tenía antes mi CD, después ya cambié a Spotify, para poder amenizar un poco y también activar esta parte del cerebro que se estimula con la música. Si ven ustedes, esto es algo muy simple, es algo muy sencillo. Recuerden de que los ejercicios pueden ser aplicados de manera independiente, que no tienen que ser aplicados todos una sola vez, que el tema del pase, que es el precalentamiento, te ayuda muchísimo a poder juntar todo, desde la conexión del hemisferio, el activar parte frontal y occipital, y también
el centro del cerebro. Entonces yo siempre les recomiendo de que si van a aplicar las pausas activas, lo hagan en unos 3, 5 minutos y que se animen, porque finalmente no pierden nada con intentarlo. A mí me funcionó y hay muchos profesionales que les ha funcionado, que tenían mucho miedo de hacerlo y que finalmente es un recurso muy bueno, gratuito y que está al alcance de todos. Muchas gracias, Romy. Te agradecemos mucho. Ahora sí tenemos preguntas. Te cuento, dice, ¿el TDA tiene origen emocional? No, el TDAH no tiene un origen emocional, pero todos los factores sociales o emocionales pueden interferir en aumentar el síntoma. Eso sí, eso es claro, eso es seguro, está comprobado, ¿ya? Es decir, si un niño está pasando por un duelo, si tiene una separación de sus padres, si tiene una depresión, lo que va a hacer es aumentar la sintomatología. Pero el TDAH tiene una base neurobiológica y eso es innegable, está súper ultra comprobado, ¿ya? Es decir, él no lo escoge ni pasa por el medio, se hereda o justo se activa cuando el niño está o en el vientre materno o ya ha nacido. Y siempre es por un trauma de algo. Por ejemplo, si tengo familiares que tienen el TDAH, tengo un 76% de probabilidades de que algún hijo tenga TDAH, independiente de qué predominio tenga, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, como madre, sufro un trauma importante, me refiero a nivel de salud, o bien consumo algún tipo de estupefacientes durante el embarazo, también se puede generar el trastorno por déficit de atención. Otro factor más que puede generar el trastorno por déficit de atención son los traumas postnatales, es decir, de que el niño sufra una apnea, respire poquito, ictericia, que el niño nazca con un parto muy prolongado y con mucho sufrimiento prenatal, que tenga un golpe fuerte en la cabeza importante, un trauma craneal, ¿ya? Todos esos factores pueden incidir en que haya que el déficit de atención que es un disfuncionamiento de la parte frontal del cerebro, es decir, nuestros niños con trastorno por déficit de atención tienen la parte frontal del cerebro un poco más pequeña incluso, e inmadura, más o menos como 2 años de inmadurez. ¿En qué? En las funciones ejecutivas, en todo lo que nos sirve para poder organizar, planificar, gestionar, tomar decisiones, controlar emociones, controlar impulsos, y en la atención, que es una función cognitiva importantísima. Si no hay atención, no hay nada. No podemos pedirle a un niño que concentre, que memorice, que planifique, que tome una decisión, si no atendió. Por lo tanto, el desarrollar la atención es fundamental en nuestros niños con trastorno por déficit de atención. Perfecto. También me dice si el TDA es reversible. Es reversible, no. El trastorno por déficit de atención no va a desaparecer nunca. Al ser un trastorno de origen neurobiológico, es decir, que afecta a nivel neurológico, te acompaña durante toda la vida. ¿Qué es lo que sí va a pasar? Si yo interfiero de manera eficiente, es decir, si yo puedo aplicar la terapia multimodal, darle todo al niño lo necesario para que pueda disminuir los síntomas, como el cerebro es neuroplástico, el cerebro va a comenzar a aumentar las habilidades en déficit y a disminuir estas habilidades, o sea, este incontrol inhibitorio, esta inatención, esta sobreactividad, ¿ya? Es decir, el TDAH puede disminuir, ¿ya? Puede controlarse, el ser humano puede aprender a vivir con el TDAH de manera funcional, pero el TDAH siempre va a estar ahí. Y a veces se va a aumentar, otras veces se va a disminuir, pero es una condición que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Perfecto. A ver, Romy, ahora sí cuéntanos un poquito de ti para que las personas saben, porque nos dicen los videos, que tú les dijiste que les van a compartir videos. Mira. ¿Dónde te pueden encontrar para que sepas de ti, así como nosotros? Perfecto, Pati linda. Mira, todos ustedes me pueden encontrar en misiontdh.com. Ahí, sin tilde, no tienen que poner tilde, misiontdh.com, ¿ya? Ahí, sin tilde, van a hacer clic y van a encontrar una plataforma de aprendizaje, pero en donde tenemos un lado de podcast gratuitos, webinar que pueden ver, ustedes pueden ver allí, ¿qué más hay? Bueno, hay varias cositas, recursos ebook que pueden descargar y son gratuitos, cursos gratis y cursos pagados también a muy poquito costo.
¿cómo se llama? Eh, muchos cursos que ustedes tienen que poner, sí, a inscribirse con su correo electrónico para abrir sesión en la plataforma de aprendizaje, pero ahí van a poder encontrar todo lo que es de psicoeducación. La psicoeducación, queridos auditores, es súper importante. Un padre empoderado como es la Patti es un padre eficiente, es un padre que acciona, o sea, es un padre que toma al TDAH por las astas y dice, bueno, ya, es difícil, sí, es cierto, porque la Patti es una persona que me parece súper realista, o sea, ella observa el TDAH y dice, sí, no es fácil, menos con un adolescente, no, pero ¿qué tengo? Tengo estas herramientas, tomo de aquí, tomo de allá, aprendo, gestiono, muevo, genero la posibilidad de vivir mucho mejor, aunque sea con este trastorno, con esta condición finalmente. ¿Ya? Entonces ahí van a poder encontrar lo que ustedes quieran. Yo les recomiendo, bueno, dependiendo de lo que necesiten, si necesitan técnicas, ahí van a poder encontrar técnicas, si necesitan psicoeducación, está el Vivir Feliz con TDAH, que es un curso súper completo. Si necesitan solamente algunas cositas más pequeñas, bueno, ahí ya pueden encontrar lo que ustedes necesiten. Nosotros estamos trabajando siempre para poder entregarles lo mejor en términos de psicoeducación, orientación y herramientas para que puedan vivir mucho mejor y también ayudar a nuestros niños a que tengan una buena calidad de vida. Muchas gracias, Romy. Hay unas 2 preguntitas más. ¿Podrías darnos las últimas? Claro que sí. Antes de despedirnos, ya. Me dice, ¿cómo sé que la terapia es efectiva si pasan los años y el nene sigue igual? Ahí yo creo que lo está haciendo efectiva, porque si pasan los años y el nene sigue siendo igual, algo pasa. O sea, creo que la terapia, querida amiga, debería, no enseguida, ¿no? Esto es un proceso, tenemos que tener en cuenta que es un proceso, pero es un proceso en el cual se van viendo pequeños avances. Ahora, depende de qué tú quieras ver. Por ejemplo, si el niño está siendo tratado con fármacos, si tiene psicopedagogo, o en el colegio hacen algo para poder ayudarlo, si están haciendo un tratamiento psicológico en donde tú, papá, mamá, te enteras de técnicas y aplicas técnicas en tu casa para ayudar a los profesionales. Y, por ejemplo, estás aplicando técnicas y tu hijo ya no hace berrinches ni desbordes emocionales. Es como se llama, es un avance significativo. Si, por ejemplo, los profesores están ayudando a tu hijo, adecuan el currículum, le ayudan en términos de adecuar las metodologías y ha subido 1/10, eso ya es un avance para un niño con TDAH. Ya se queda 5 minutos quieto, eso es un avance. Lo que pasa es que a veces nosotros los adultos esperamos muchas cosas o esperamos que el niño o la niña logre hacer todo de una manera como lo hace el hijo mayor, como lo hacía yo cuando era joven, y eso también es un poco una expectativa falsa, porque recuerden que el TDAH no afecta cualquier cosa, no afecta el corazón, no afecta el órgano, no sé, el hígado, el riñón, no, afecta el cerebro, y el cerebro es el órgano que maneja todo, y afecta al cerebro en un lugar en donde de verdad el ser humano que vive con TDAH tiene que sortear muchas dificultades, porque esa área del cerebro es la que configura todo de tal manera que el ser humano pueda adaptarse socialmente, estudiar, aprender, tomar decisiones, no sé, controlarse, o sea, afecta lo más importante, la última parte de la evolución del cerebro humano. Entonces, mira, te recomiendo que hagas una lista de las cosas que tú ves de tu hijo desde pequeño o antes de la terapia y veas realmente qué cosas han cambiado. Si tú puedes ver que hay avances, aunque sean pequeñitos, la terapia está funcionando. Si tú no ves ningún avance, es decir, no hay ningún cambio, la terapia no está funcionando y tienen que cambiarla. Tienen que cambiar las metodologías. A nosotros nos pasó muchas veces que teníamos que cambiar una y otra vez, porque los niños son todos diferentes. Entonces, lo que yo hacía con un niño que tenía la misma edad, el mismo contexto social, el mismo diagnóstico, el mismo predominio, no me funcionaba. Y tenía que cambiarlo, porque son seres humanos y todos los seres humanos son diferentes. Lo que pasa es que otro error que cometemos los padres y los profesores es pensar que con la pastilla, el fármaco, el metilfenidato que le damos, ya está.
eso es otro error, eso es es otra creencia limitante o falsa que tenemos. Solamente con eso lo que hacemos es que durante un periodo de tiempo, dependiendo de qué medicamento le damos, se activa un poco de conexión neurística y se genere el neurotransmisor que está deficiente, que en este caso es la dopamina. Pero no hacemos nada más. Cuando el fármaco se acaba, vuelve todo de nuevo. Entonces, ahí tenemos que ver qué estamos haciendo y qué queremos lograr. Perfecto. La última dice la autoestima. Creo que la autoestima es un tema muy delicado en un caso con trastorno por déficit de atención, considerando que los niños toda la vida, desde pequeños hasta la adolescencia, incluso en la adultez, son las personas que hacen todo mal, que no logran las cosas, y que aunque se pongan de su parte, lamentablemente, como es el cerebro el que actúa, el que manda por otro camino, no logran hacerlo. Entonces, yo siempre recomiendo que un trastorno por déficit de atención tiene que tener una intervención psicológica, sí o sí, porque la autoestima de los niños se ve mermada, se ve baja. Por ejemplo, el TDAH siempre genera problemas de aprendizaje. El problema de aprendizaje, el no aprender, me genera un problema, y genera problemas sociales, ¿no es cierto? Genera problemas en términos generales. Entonces, todos esos problemas van generando de que el niño baje su autoestima. Y el autoestima baja interfiere en todos los aspectos, en cómo se relaciona socialmente. También afecta, por ejemplo, en que a mí hay niños que me dicen, profe, no malgaste el tiempo, yo no aprendo, soy tonto. Literalmente. Entonces yo le tengo que explicar, mira, tú no eres tonto, yo tengo acá la información es que tu inteligencia es normal media, y que yo puedo sí enseñarte y tú puedes aprender, lo que pasa es que tienes que hacerlo desde otra perspectiva, con otra metodología. Pero imagínense lo que afecta al TDAH, que los niños piensan que son tontos, que no se pueden relacionar, que para qué van a esforzarse si finalmente nunca logran nada. Entonces, primer consejo que te doy, mamá, es intenta gestionar una terapia psicológica para tu hijo, porque la autoestima sí o sí se va a ver interferida. En segundo lugar, intenta reforzar positivamente o ver las cosas positivas que hace a tu hijo, independiente de que no sean tan importantes o tan grandes o tan significativas, ¿ya? Con que estés un minuto más sentado de lo que hacía antes, perfecto, refuérzalo positivamente, dile, excelente, lo estás haciendo bien. Cualquier refuerzo positivo es un potente motivador, y los niños con trastorno por déficit de atención necesitan de eso. Están acostumbrados, y esto es a nivel cerebral, una parte del cerebro llamado aquí, hipocampo, se encarga de receptar o de recibir y guardar toda la información acerca del yo. Si a ti te están todo el día diciendo, no lo haces, eres un desobediente, nuevamente no lo lograste, eres un bueno para nada, eres irresponsable, me tienes cansada, no sé, bla, 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 el ser humano se va formando a partir de lo que va escuchando, inconscientemente, porque es una parte del cerebro que extrae esa información, la guarda y comienza a construir un yo. El yo de nuestros niños siempre es un yo muy pequeño, muy disminuido, que lo tapan en la adolescencia siendo rebeldes. Y por eso viene todo el negativismo desafiante, una de las comorbilidades más altas del trastorno por déficit de atención, porque están tan acostumbrados a hacer el punto negro o el punto rojo que no tienen nada más que hacer, se ponen rebeldes, y ya después ya ese es otro cuento que viene en la adolescencia y que podemos hablar durante horas, porque el tema de la adolescencia y el negativismo desafiante es casi un hecho. Así que te recomiendo eso. Terapia psicológica si es que se puede, y si no, comienza a ser tú misma su coach motivacional. Nosotros tenemos que motivar a nuestros niños, aunque veamos que el hijo de al lado hace todo solo y no tiene que hacer nada, y yo tengo que hacer calendario y tengo que estar como ahí todo el día recordándole, y tengo que, no importa, eso es lo que nos tocó vivir. El TDAH es una condición, no eligen tenerla, por favor, apóyala desde la empatía, desde el amor, desde el compromiso. Muchas gracias, mi Romy. Doy paso ahorita a Pamela. Te acuerdo también de Pamela, que estaba conmigo. Sí, ya conozco a Pamela. Ahí está Pamela. Para vivir feliz con TDAH, ¿no? Sí, también. Hola, Pamela, encantada de conocerte. Igual. Romy, agradeciéndote mucho por la charla, hemos aprendido creo mucho hoy, y también quería cerrar las charlas. Esta es la última charla de la ronda que tuvimos. ¿Ya? Estamos contentos por la acogida que hemos tenido en estas 5 charlas, agradecer a todos los participantes
y